Muy buenos días. El día de hoy realizaremos un análisis comparativo entre dos dispositivos audiovisuales. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del NRC 61860. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Samantha Castillo, Laura Daniela Virgués, Oscar Julián Salamanca y quien les habla Sandra Milena Castillo. El propósito de este dispositivo es realizar un análisis comparativo entre dos dispositivos. El primero, la película Los colores de la montaña del director Carlos César Arbeláez, producida en Colombia en el año 2010. Esta película enmarca el conflicto armado y el desplazamiento en Colombia, y cómo la niñez vive en medio de esta problemática. Frente a un segundo dispositivo, la película mexicana Voces Inocentes, dirigida por Luis Mandoki y que está basada en la infancia del escritor salvadoreño Óscar Torres, quien nos habla de la guerra civil que estalló en El Salvador en 1980, la cual inició por un conflicto agrario que terminó convirtiéndose en un absurdo enfrentamiento entre el ejército de El Salvador y los campesinos, por lo cual surgió el movimiento guerrillero, y cómo a partir de allí surge el reclutamiento forzado por parte del Estado hacia los menores de 11 y 12 años para llevarlos a la guerra. Se evidencia claramente que el objetivo de los dos dispositivos es reflejar la cruel realidad que se ha vivido y se continúa viviendo a nivel mundial y que sobre todo ha golpeado en gran parte a países de ciudades de bajos recursos, donde los conflictos internos por grupos armados solo buscan generar miedo, amedrentar y generar el desplazamiento de las comunidades para poder tomar así las tierras para su uso ilícito y beneficios personales, donde lastimosamente la gran mayoría de víctimas son los niños, seres inocentes que muchas veces ni son conscientes de la realidad. Si bien es cierto, estos dos autores coinciden en que la temática de sus discursos gira en torno a la guerra enmarcada en la sociedad actual y a nivel mundial, los dos contextos se presentan de manera muy diferente, ya que en el primer dispositivo el autor nos muestra claramente el conflicto armado en Colombia y cómo estos grupos no diferenciaban entre combatientes y no combatientes, cómo estaba tan marcada la violación y la vulneración a los derechos humanos, la toma de rehenes, las desapariciones, las ejecuciones, el uso de minas y el reclutamiento forzado de niños obligados a asociarse a los grupos paramilitares y guerrilleros en Colombia. Y por otra parte nos encontramos con un segundo dispositivo que nos muestra el contraste de la violencia que se vive en El Salvador por causa de la guerrilla y cómo el ejército norteamericano, al no contar con suficientes combatientes, empieza a reclutar niños de 12 años sacándolos de sus escuelas y viviendas para así llevarlos a enfrentar la batalla del gobierno contra los rebeldes de la guerrilla. Dicho esto y analizando cada uno de los contextos de estos dispositivos, se puede identificar varias diferencias y semejanzas. En el primer dispositivo vemos al padre Manuel como un hombre tranquilo que hace todo por no verse involucrado en el conflicto, pero sobre todo llama la atención que en medio de la guerra se demuestra como un hombre cariñoso, amoroso y que quiere proteger a su familia a toda costa del conflicto interno y de los grupos armados, a diferencia del segundo dispositivo que nos muestra cómo el padre de Chava los abandona en plena guerra civil, dejando a cuesta a este niño de apenas 11 años el peso de ser el hombre de la casa y que a partir de este momento tiene que sortear diferentes situaciones para ayudar a su madre en la economía de la casa y mantenerse unidos y con fe aún en medio de la guerra. Estos dispositivos destacan el impacto emocional y psicológico que sufren los niños por causa del conflicto, así como la lucha por preservar la humanidad en un ambiente hostil. En los dos dispositivos nos encontramos con dos niños en medio de una guerra. Por un lado está Manuel, que con tan solo 9 años no entiende la razón por la cual su padre se esconde de las personas que lo buscan insistentemente, ni porque su madre quiere huir del pueblo, ni tampoco porque los helicópteros pasan durante la noche, y mucho menos porque los paramilitares dejan mensajes en las paredes de su escuela. Esto solo nos demuestra cómo la inocencia de un niño no le permite ser consciente de toda la maldad que está sucediendo a su alrededor, pues su única preocupación era recuperar su balón de fútbol, el cual generaba un valor importante para él. Simplemente Manuel y sus amigos intentaban vivir su vida e inocencia entre las actividades de la escuela y el fútbol, aún en medio del caos y el conflicto. Por otra parte estaba Chava, quien estaba cerca de cumplir 12 años. Es un niño que crece con el miedo de ser reclutado por el ejército, pues a diferencia del primer dispositivo, la película Voces Inocentes nos muestra la cruda realidad de niños que deben luchar frente a sus propias familias para defender el honor y el orgullo, confrontando a los espectadores con una visión muy realista y feroz de la guerra. Mientras unos aceptan su destino y sirven el ejército oficial, otros deciden oponerse y se unen a la guerrilla, como fue el caso de Chava, quien en medio de su angustia y dolor de ver cómo el ejército se ensañaba con sus seres queridos, decide erróneamente unirse al grupo guerrillero, donde el panorama para él fue peor. También se evidencia una gran diferencia entre las edades de los protagonistas, pese a que cada uno fue víctima de las decisiones de los adultos
y de las imposiciones del Estado, en uno vemos el foco principal. Está centrado en un grupo de niños que disfrutan del fútbol y de la amistad y luchan con poder acceder a la educación sin tener éxito, ya que los grupos armados también se adueñan de estos espacios sin tener un mínimo respeto a los lugares sagrados como fueron las iglesias y las escuelas, mientras que en el otro dispositivo vemos que los niños tienen privilegios de estar en una escuela, pero hasta allí también les alcanza a llegar la guerra, ya que se sienten con el derecho de llegar a arrebatarle la inocencia de infancia, obligándolos a ser adultos inmediatamente, digámoslo así, su parte humana, así sin tener un remordimiento, al momento de ejecutar los actos despiadosos y convirtiéndolos en asesinos al pelear en una guerra que no les corresponde. También podemos evidenciar al final de cada una de las películas cómo se observa las decisiones de cada una de las madres de estos niños. Por un lado, la madre de Manuel, en medio de su dolor y sin tener un norte seguro, decide irse, busca una mejor estabilidad, un lugar donde puedan sobreponer a tanto dolor, pérdidas. Sin embargo, la madre de Chava decide vender su máquina de coser para evitar que su hijo sea reclutado por el ejército de Salvador o por la guerrilla, y lo envía a Estados Unidos de ilegal, sufriendo una separación familiar, ¿cierto? Y agregándolo a otro dolor más a este niño y a la familia. También se puede apreciar cómo la guerra también fractura las familias, permite que las mujeres, como las madres de Manuel y Chava, ¿cierto?, se conviertan en la cabeza del hogar, convirtiéndoles una figura de padre y madre a la vez. Si en la actualidad lidiar sola con una familia es difícil, en medio de este conflicto, en un complejo de estabilidad familiar, ¿cierto?, emocional y económica. Lo anterior nos lleva a pensar en varias situaciones que estos dos dispositivos nos quieren mostrar. El primero y el más marcado en el contexto de las películas es la violencia y el conflicto armado en los años 70 y 80. También nos muestran las dificultades de los campesinos que son atacados, en este caso por los guerrilleros, los conflictos internos con los que deben batallar los padres, la pobreza, las familias y como todo este panorama crea un efecto de desesperanza. Ahora bien, en medio de las armas, la guerra y el caos, el conflicto, hablamos de otras víctimas ignoradas, en este caso que son los niños, y sin duda alguna el eje central que nos persuade de una realidad a la luz de la humanidad, donde en medio de tanta inocencia el panorama social, político, geográfico nos representa lo que es un impacto determinante en la vida de los niños, pues llevado al contexto real de los niños crecen en ambientes determinados donde se interrelacionan, actúan de acuerdo a lo referente de la violencia. Entonces, estos dos dispositivos nos representan perspectivas profundas y conmovedoras sobre la infancia en contextos de conflictos y guerra, y con esto aclaramos que los autores intentan sensibilizar al espectador sobre la realidad dolorosa que vive la humanidad y resaltar lo que es el sufrimiento que enfrentan los niños y su familia en situaciones de violencia, y además hablan de la resiliencia humana y la importancia de mantener la esperanza en medio de las adversidades y la necesidad de proteger y apoyar a los niños y comunidades que han sido víctimas del conflicto y la guerra, pese que estos contextos se dieron hace más de 40 años. Lastimosamente no estamos alejados de una realidad diferente, ya que en la actualidad el mundo continúa girando en torno a la guerra y al conflicto armado sin dar tregua ni distinción de género, edad, nivel social, político. En conclusión, estamos expuestos a vivir una situación similar o igual, por lo cual es importante no ignorar la realidad y ser más empáticos, pues no es algo que está impactando directamente, pero de alguna otra forma nos afecta, ya que pues la guerra también repercute en la economía y el país del futuro que estamos dejando a la futura generación.